Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer realmente tener a la doctora Araceli Almaraz Alvarado, quien es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte allá en Tijuana. Tiene la distinción de ser nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. En una conferencia especial que vamos a tener, les vamos a explicar qué es eso de conferencia, qué es eso de SNI, que del Sistema Nacional de Investigadores, doctorado habilitado, etcétera, que han estado preguntando. La doctora obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia Social por el CIESAS en la región de Occidente y ha obtenido varios reconocimientos, ¿no? Como desde que era estudiante, que fue reconocida con el Premio Estudiante Distinguido por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, y presidió la Asociación de Historia Económica del Norte de México y es editora adjunta para el área de América Latina de una revista de estudios evolucionarios en negocios, ¿no? De la Universidad de Barcelona. También les vamos a explicar qué es eso después de editor adjunto. Y yo quisiera resaltar muy fuertemente, ¿no?, que el año pasado la doctora Araceli propuso como posibles conferencias temas muy interesantes que tienen que ver con estudios sociales. Ella es una gran entusiasta, investigadora interesada siempre en tener estudiantes en el verano, y hubo algo que nos llamó mucho la atención, ¿no?, que ella proponía proyectos, ¿no?, que motivaran a realizar videos, prácticas colectivas y collage fotográficos, ¿no? Entonces, muy amable, es un honor tener a la doctora Araceli y le cedo la palabra a los moderadores, las moderadoras, ¿no? Adelante. Claro, gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy complacida de que el día de hoy sea como moderadora junto con mi compañera Nayeli en esta conferencia. Me presento, mi nombre es Tania Ibarra Miguel, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y resido en la Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se encuentra sometida al ser profesora investigadora durante su trabajo? Bueno, a lo largo de mi historia académica han sido varios los retos. Primero, obviamente, como mujer, pues siempre tener la posibilidad de presentar propuestas, de llevar a cabo tareas incluso también administrativas, no es fácil, siempre somos menos las mujeres. Sin embargo, creo que el país cada vez más se ha abierto desde que fui becada, desde que ingresé como investigadora, después siendo directiva, hasta llegar incluso a coordinar los posgrados en mi institución. Eso creo que ha sido muy importante. Y sí, el reto es fuerte, pero siempre estando ahí, creo que con un trabajo constante podemos seguir alcanzando esas metas que nos ponemos enfrente y que a veces es construir institución o a veces hacer simplemente lo que nos toca como investigadores, que es construir conocimiento. Muchísimas gracias, doctora. Y en verdad es un placer tenerla en esta conferencia. Gracias a ustedes, me siento muy honrada de participar. Efectivamente, me ha tocado muchas veces recibir estudiantes acá y no solo eso, encontrármelos después estudiando posgrados, esa ha sido la mayor de las satisfacciones, encontrarlos varios años después a quienes los recibí en un momento y que han tenido una evolución importante. Eso me llena a mí de satisfacción. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nayeli González, soy estudiante de la licenciatura en Derecho del 8º semestre en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Sur. Soy residente de Tampico y pues aquí estudio también. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Ok, de las investigaciones que usted ha realizado ahora sí que de los proyectos de investigación relacionados con el desarrollo productivo en el norte de México,
¿cuál es el que más la ha marcado a usted, tanto en sentido profesional como en sentido personal? Yo creo que el proyecto que más me ha marcado fue el primero. Fue una comparación de 3 sistemas agroindustriales. Lo realicé junto con 2 compañeros del noreste y por mi parte yo llevé a cabo el del noroeste. Fue un proyecto que me enfocó en la producción de trigo o derivados más bien del trigo, no solamente en la parte agrícola. Tuve que viajar al sur de Sonora, a Ciudad Obregón y también estar en Hermosillo, en las 2 partes donde, bueno, se lleva a cabo producción agrícola y también la elaboración de derivados, ir a las procesadoras de trigo, ir incluso a la fábrica de Bimbo que está cercana a la zona de cultivo. Y realmente pisar el terreno fue para mí muy importante, pero debo decir que ese fue un proyecto muy importante porque ya yo era investigadora, pero mi proyecto antecedente analizando sistemas agroindustriales fue el de mi tesis de maestría que hice en el Colegio de la Frontera Norte y ahí me fui al occidente, a la producción de algodón y también a recorrer zonas de cultivo, zonas de procesamiento, no solamente de aceites, de cáscara de limón. Es decir, a mí me apasiona ir a campo y no solamente tener la referencia de libros, sino estar en los lugares donde se produce la actividad, donde se generan los encadenamientos y conocer a los que encabezan las actividades productivas. Muchísimas gracias. Ok, entonces, si no hay algo más que añadir por parte de mi compañera como moderadora, el espacio es suyo. Adelante. Pues yo les agradezco mucho y en lo que pongo mi presentación, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Escucho ahora que tenemos representantes, estudiantes de varias partes del país. Ya escuché a nuestra primera moderadora de la UAM. Yo soy egresada de la UAM Azcapotzalco, ahí estudié mi licenciatura. Pero bueno, resido en Baja California desde que empecé mis estudios de maestría, ya becada por el CONACYT, y a partir de ahí pues no he parado. Entonces llevamos ya varias décadas realizando investigación y como decía yo, también llevando a cabo actividades también de gestión, que es una parte importante cuando uno es investigador. En algún momento de nuestras vidas también se nos pone enfrente la posibilidad de hacer gestión institucional. Entonces, en algún momento, pues me tocó llevar a cabo también esta gestión, lo cual tiene también otros retos, como ya comentaba, pero yo soy una apasionada de hacer investigación. Ya con mi doctorado me perfilé mucho más hacia lo que es la historia social, historia empresarial, y he hecho un par de estancias, una en la ciudad de Madrid, en España, otra en Buenos Aires y otra aquí en San Diego, y todas ellas me han nutrido. Y lo que les voy a presentar ahora forma parte justamente de varios de las discusiones que han nutrido esta parte de entender qué pasa con las empresas en México, el sector productivo, las cadenas de producción, y que no tiene que ver solamente con esta estructura que podemos analizar a partir de los datos, que es muy importante, los datos, las tendencias, la estadística descriptiva nos ayuda y nos permite entender ese panorama, pero una vez que nosotros nos enfocamos en distintos niveles de la actividad productiva y empresarial, vamos encontrando elementos que nos ayudan a entender mucho mejor este panorama que muchas veces se piensa, insisto, de carácter muy descriptivo general. Y lo que les quiero presentar ahora justamente tiene que ver con algo muy importante, que tiene que ver con la filantropía y la responsabilidad social, la responsabilidad social empresarial en México, a partir de este recorrido que haré brevemente, aunque nos detendremos por ahí por si tienen preguntas. Quizá
3 cuestionamientos que podamos poner de inicio en la mesa es: ¿qué significa filantropía? ¿Cuáles son los periodos de la filantropía en México? Y ¿hablamos de filantropía o hablamos de responsabilidad social empresarial? ¿Y cómo estamos en la etapa actual? Bueno, para empezar, creo que es importante recuperar las raíces etimológicas de la palabra filantropía, que se compone de filos y ántropos, que es amor a la humanidad. Es decir, un filántropo es quien lleva a cabo acciones que demuestran ese amor, esa sensibilidad hacia la humanidad. Y responsabilidad social empresarial es un concepto mucho más reciente que data ya del siglo XX, a partir de los años 50 se empieza a hablar un poco de esta responsabilidad social que deben de tener las empresas, pero que también tiene sus antecedentes, como lo vamos a tocar, mucho más asociada a los derechos humanos, que después va a ser algo muy específico dentro de la organización de las Naciones Unidas, ya como un apartado muy específico que lo veremos también en un poquito más adelante, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y en particular con la iniciativa de Kofi Annan del Global Compact, y que tiene mucho más relación con los objetivos del desarrollo sostenible que se han planteado hacia el 2030 que con los objetivos del desarrollo del milenio planteados del 2000 al 2015. En esta primera etapa de los objetivos prácticamente no vemos ese enlace con los derechos económicos, sociales y culturales, pero en los actuales sí. Entonces, bueno, les decía que el término ya de responsabilidad social empresarial es un término mucho más reciente y cada país ha tenido a lo largo de su historia diferentes tipos de ayuda. Por eso es importante identificar los actores de una sociedad filantrópica y las empresas socialmente responsables o las instituciones que marcan la pauta para que haya responsabilidad social empresarial. Así que iniciaremos este breve recorrido histórico preguntándonos, ¿qué había antes de que se hablara de responsabilidad social empresarial? ¿Hay una conexión? ¿No la hay? ¿Cómo entender estas fases iniciales antes del periodo actual, que es prácticamente de los 80s hacia la fecha, donde ya se escucha más esta idea de responsabilidad social empresarial? Pues sí, efectivamente, fíjense, yo que me muevo mucho más en términos de la visión histórica, a mí me gusta mucho recuperar las raíces, si se dieron cuenta desde el concepto, pero ahora vamos viendo la filantropía desde las raíces coloniales, que es donde podemos identificar mayor número de datos. Estos recorridos históricos sirven mucho, nos ayudan mucho a entender muchas de las cuestiones que ahora las vemos en el presente, pero que ni siquiera a veces nos imaginamos que tienen un largo recorrido. Y bueno, esto se da, insisto, en la época colonial, el siglo XVI, luego se extiende algunas de estas actividades hacia el siglo XVII, XVIII, y como veremos ahorita, va habiendo modificaciones. Entonces, ¿qué pasa en estos siglos donde hay una presencia colonial definitiva para organizar a estos nuevos reinos que se dan fuera de España? Pues las acciones filantrópicas aquí van a ser de manera individual y van a estar basadas en lo que se le llamó obras piadosas. Por lo tanto, la presencia de la iglesia va a ser muy importante en las obras piadosas, pero también va a haber apoyo de personas específicas que van a dar su beneficencia, sus apoyos, sus donativos, y el apoyo más común va a ser hacia los hospitales. En esta fase de prácticamente 3 siglos, lo que vamos a ver son 3 elementos de gran importancia. ¿A quiénes van destinadas estas obras? Los materiales de las obras piadosas y la justificación para darlas.
En la Nueva España destacó la participación de filántropos, ustedes no lo van a creer, pero Hernán Cortés, así como los misioneros evangelizadores. Y en términos de instituciones, los colegios religiosos van a tener un peso muy importante. En este periodo, en este gran periodo, la iglesia va a ser el principal actor frente, pues, a algunas fallas del virreinato o frente a situaciones que no va a poder resolver de manera inmediata el virreinato y que de alguna manera la iglesia como también personas en particular van a llevar a cabo estas actividades de piedad, de apoyo a los necesitados. Y como ustedes ven en el cuadro que se presenta, las instituciones de caridad en México entre 1492 y 1854, pues incluyen a estas, como les decía, a personas, a instituciones, y se centran principalmente en obras piadosas hacia la salud, es decir, hospitales, centros de asistencia para tener comida. Por ahí nos aparece la atención educativa junto con la evangelización, pero sobre todo va a ser el aspecto de la salud lo que va a estar en la actividad de estas instituciones caritativas hasta 1854. Después de esta etapa, que ya vamos a hablar de un estado naciente, una república distinta, porque, bueno, tenemos ya la independencia, ahí lo que vamos a tener es un cambio, pero no un cambio rotundo. Recuerden que cuando tenemos coyunturas, no necesariamente es que se rompa lo que existía antes o se deje de lado lo que existía antes y se reforme totalmente. Siempre hay continuidades a pesar de ciertas rupturas. Entonces, si bien la iglesia deja de ser un actor social importantísimo, sobre todo en las actividades de la vida social y económica, como prestamista, como beneficiaria, bueno, seguirá por ahí presente, pero a la par de ella vamos a tener ya un proceso de institucionalización de lo que va a ser ya no obras piadosas, ya no obras pías, pero sí beneficencia. Y se van a formar las primeras instituciones que le van a dar curso a la beneficencia, sobre todo en el Distrito Federal, que era pues el área, una de las áreas que mayor concentraba tanto a instituciones de ayuda, pero también a pobres y a necesitados. Y a partir de estos años empieza a haber también ajustes incluso en las propias leyes, como lo vemos, la primera de 1889, que después se afina en 1904. Y a partir de ahí empezamos a ver ya muchas instituciones relacionadas con la caridad que se van a extender hacia toda esta segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, antes de la etapa de la Revolución. Si se dan cuenta, incluso algunas, pues ustedes, la mayoría creo que están en México, o algunos están en México, y por ahí si ustedes van por el centro de la ciudad o de repente, además del Montepío, podrán ver algunas referencias, por ejemplo, de la Fundación Rafael Dondé o de Luz Aviñón, como parte de de todavía las casas de préstamos que existen en la Ciudad de México, o algunos hospitales que daban ayudas también para estas personas necesitadas y que todavía siguen vigentes. Incluso el Hospital Americano ABC pues surge incluso poco antes de 1860. Entonces, estos espacios de beneficencia empiezan a ser cada vez más presentes, incluso a extenderse a otras partes fuera de la Ciudad de México, como lo es la ciudad de Puebla. Asilos también para ancianos empiezan a ser también muy un referente de las asistencias. Y bueno, fíjense, aquí Arturo Mundet de España va a generar varias actividades de apoyo
pero igual son los dueños de Sidral Mundet. Usted, ¿quién no ha probado en algún momento Sidral Mundet? Creo que todavía es parte también de estos gustos. Bueno, Mundet, la familia Mundet, también va a ser un aporte importante a diferentes obras que ya no son PIAs, pero son de asistencia social. Y a la par de estos espacios de asistencia, también hay hospicios, centros ya muy específicos como el materno infantil, Bárbara Margarita de Ávila Camacho, que se va a concentrar ya en grupos vulnerables muy específicos. Entonces, vemos cómo va cambiando y entonces empieza una etapa ya de fundaciones, ya las obras PIAs no son tan personales, son a partir de fundaciones y sigue siendo la salud un elemento importante de ayuda de esta actividad filantrópica. Pasemos ahora, después de la Revolución Mexicana, a otra nueva etapa de la filantropía, cada vez más institucionalizada y ahora también concentrada en la educación y el trabajo. En esta nueva etapa ya del siglo XX, donde tenemos un grupo emanado de la revolución, ¿qué pasa con la filantropía? Pues no va a tener un papel preponderante, fíjense, el Estado, el nuevo Estado mexicano va a asumir un papel protagónico en todos los sectores, va a dar paso a esto que ustedes lo habrán visto en sus diversas clases, que es la etapa del corporativismo, de las grandes centrales obreras, del sector popular, del sector campesino, y la filantropía no va a tener, insisto, un papel preponderante. Y entonces, si se acuerdan, les acababa de comentar hace unos momentos, las obras pías en el siglo XVI, XVII, XVIII todavía, van a ser contrapeso a lo que no puede hacer el virreinato. Bueno, ya en el siglo XX lo que vamos a ver es que también al Estado no preocuparse de manera central por la asistencia pública o la asistencia a ciertos sectores, también va a haber iniciativas que van a surgir para hacer esos contrapesos. Y uno de ellos va a ser el de la Coparmex. Y aquí empezamos a ver iniciativas ya empresariales que van a ser como ese antecedente con lo que ahora podemos reconocer como responsabilidad social empresarial. La Coparmex en sus estatutos de inicio marca la idea de pugnar por la unión y representación de sus empresarios, efectivamente, pero también habla de establecer un modelo de economía de mercado con responsabilidad social y con participación ciudadana para tener mayor justicia, libertad, prosperidad y respeto. Estos son parte de los principios de la Coparmex que, como ustedes saben, se va a erigir en el noroeste y va a aglutinar a diferentes empresarios ya para entonces bastante consolidados, aunque estamos hablando de la década de los finales de la década de los 20, 30, 40, no olvidemos que aquí hay un desarrollo empresarial que va a estar prácticamente en pujanza desde los primeros años del siglo XX. Entonces, bueno, el hecho de que haya este éxito también en las empresas conllevó en algún momento a tener una preocupación específicamente por los trabajadores, sin que ello quiera decir que hay un apologismo hacia la actividad empresarial. Pongámoslo en esos términos. ¿Qué va a pasar en la medida que avanza el siglo y los diferentes modelos se van gestando? Bueno, vamos a tener una gran división entre lo que fueron los primeros años de los gobiernos postrevolucionarios y lo que va a ser el periodo cardenista, donde sí va a haber ya una preocupación mucho más clara en la beneficencia y en cómo guiarla.
Entonces, ya en la década de los 30, en 1937, con Lázaro Cárdenas a la cabeza del país, se va a expedir un decreto en el que se va a adicionar la ley de secretarías y departamentos de Estado, de la cual va a ser parte también el Departamento de Asistencia Social Infantil en este caso, y también se va a crear la Secretaría de Asistencia Pública, que se va a derivar de la función tanto de este departamento. Entonces va a haber cambios muy rápidos que se van a estar sucediendo para que este modelo asistencialista entre las décadas de los 20 y los 30 tome su curso. Y entonces, si ustedes se fijan a lo largo de este recorrido que llevamos hasta la década de los 30, que es la parte que no está con sombreado, lo que vamos a ver es efectivamente algunos reglamentos muy iniciales en el siglo previo. Ya en el siglo XX empezamos a ver leyes más específicas dedicadas a la asistencia, pero ya con una ley de secretarías y departamentos de estados donde se le da un peso a la Secretaría de Asistencia Pública a partir del artículo 13. Entonces, esa es como la parte más importante, el periodo más importante de la institucionalización de la asistencia, y con un acompañamiento por parte del sector empresarial a partir de actividades privadas. Esto es muy importante. Por una parte el Estado y por otra parte las empresas, haciendo ellas por su cuenta actividades de beneficio, sobre todo para sus trabajadores. Entonces, la participación de las empresas, y después de esto voy a hacer un alto por si hay algunas preguntas, las empresas van a desarrollar esquemas de ayuda social que van a estar sobre todo orientadas a sus trabajadores. Se van a crear los primeros programas de educación, salud y vivienda alternos al Estado, y hay ejemplos como el de la cervecería Cuauhtémoc, que en 1907 ya había establecido su escuela politécnica para impulsar la educación de sus trabajadores, obviamente con miras a que los egresados de esta escuela politécnica obviamente también tuvieran la posibilidad de hacer crecer a la empresa misma. Sin embargo, a la par de esta escuela politécnica, crearon la Sociedad Cooperativa de Ahorros e Inversiones para empleados y operarios, y en 1940 una clínica de salud para sus trabajadores, y en los 50, además de ello, una colonia para los trabajadores, y en el 57 un centro escolar para los hijos de los trabajadores. Entonces, fueron creando todo un modelo de desarrollo empresarial, pero también volcado a estas ayudas para hacer crecer a sus trabajadores, que eventualmente podrían tener posibilidades de ascenso tanto social o en lo educativo, y también para sus familias. Y, por ejemplo, otra empresa también de esta región del noreste de México, como es Cementos Mexicanos, también vemos, si hacemos un recorrido de lo que es su actividad a través de sus fundaciones y de las actividades de asistencia para sus trabajadores, vemos que tiene esta empresa ha desarrollado no solamente programas para el desarrollo empresarial mismo y comunitario, sino también en la educación, para combatir la pobreza, para la vivienda, para apoyar el deporte, para centrarse también en actividades de protección al medio ambiente, para el desarrollo humano, y también pues empujando muy fuerte la investigación y el desarrollo a partir de su actividad. Y no solamente esta, podemos encontrar de las empresas más antiguas de México que muchas de ellas no tienen una formalización de su asistencia hacia trabajadores, pero cuando llamo formalizada, es decir, no trabajaron como una fundación particular, pero sí llevaron a cabo actividades muy específicas de apoyo, sobre todo hacia sus trabajadores. No sé si hasta el momento tengamos algunas preguntas. Si no, para seguir, nuestras moderadoras me podrán ayudar en participarme de algunas preguntas que surjan.
o que hayan surgido en esta primera parte de la charla. Doctora, sí, tengo una pregunta. Bueno, de acuerdo con lo que usted nos comparte, igual quizá es algo que usted vaya ahorita a discutir más adelante. Parece que existe una relación entre la responsabilidad social de las empresas y el sentido en el que en el México actual se están desarrollando o se están estableciendo las políticas públicas en nuestro país. En ese sentido, ¿cuál cree usted que es el aspecto más relevante entre una cosa y la otra? Bueno, la responsabilidad social empresarial ahora se discute como una buena práctica, se discute como una situación a la cual tendrían que estar dispuestas todas las empresas, pero en realidad el hecho de llevar a cabo cualquier actividad que implique la contratación de personal que está prestando sus servicios para hacer crecer una empresa, tendría que tener este sentido. Efectivamente, hoy las políticas públicas parecieran estar mucho más sensibles o parecieran estar girando o mirando hacia la posibilidad de que las empresas deben ser socialmente responsables, cuando en realidad desde el simple hecho de estar llevando a cabo una actividad empresarial se es socialmente responsable o socialmente irresponsable. El hecho de no apoyar a los trabajadores con un salario justo, y lo vamos a ver en un momento, o el hecho de que el salario no sea equiparable a que un trabajador tenga una vida digna, no se está siendo responsable ni con la sociedad, ni obviamente con los trabajadores. Entonces, vemos una alineación ahora hacia los principios que se asocian a la responsabilidad social empresarial, pero sí quiero dejar claro que cuando se lleva a cabo cualquier actividad emprendedora, que sea producir, vender, contratar personal, se está haciendo, insisto, socialmente responsable o socialmente irresponsable. Y esto va desde quien vende paletas afuera de una escuela, tamales en la esquina de un Oxxo, pepitas en una estación del metro, hasta el Oxxo o hasta Cemex o cualquier otra empresa, Liverpool, Palacio de Hierro. Todos nosotros en la sociedad participamos de los mercados, somos compradores, somos vendedores, participamos en las cadenas de producción, generamos de una u otra manera valor. Por lo tanto, aquí es donde la economía, la política y la organización social se funden en una misma dinámica compleja, por supuesto, pero que en la medida en que no tengamos claridad que somos parte de este entramado complejo donde como compradores, productores o vendedores estamos haciendo parte de una dinámica social, entonces no podremos avanzar hacia mejores condiciones para todos, porque no es solamente para los trabajadores, no es solamente para los patrones, no es solamente para las instituciones que llevan a cabo. Es ese todo que nos hace como sociedad ir teniendo, insisto, mejores condiciones de vida, de educación, de una vida plena. En la medida que aspiremos a través de nuestro trabajo, sea el que sea, a esta vida plena a través de salarios dignos, a través del respeto como trabajadores, trabajadoras, creo que podemos ir avanzando. Entonces, no importa en el nivel que te encuentres o desde la actividad que te encuentres, incluso siendo un trabajador informal, en el sentido de informal porque no estás registrado públicamente ni como persona que lleva a cabo actividad empresarial o como una sociedad mercantil. Eso es parte de las estructuras, pero incluso, insisto, siendo un trabajador que se considera informal por no tener esta estructura, también se forma parte de este entramado complejo y se puede ser también socialmente responsable o socialmente irresponsable. No sé si exista alguna otra pregunta.
En el chat, Grecia García Elizalde, bueno, no sé si es una pregunta, pero creo que sí, habla de los antecedentes, pero en el sentido del conflicto de interés que se da, por ejemplo, en la venta de Coca-Cola, pero que a la vez se habla de salud. Entonces, sí hay este conflicto de intereses. Sí, creo que en la medida en que había una escasa percepción de que el alimentar o formar parte de una dieta que te generó por muchos años obesidad o te generó efectos contrarios a tu salud, sí, efectivamente, creo que en la medida también que se avanzó muchísimo en la investigación, en la salud, en ir dando seguimiento a las generaciones que están consumiendo cierto tipo de alimentos, pues nos encontramos en un punto interesante en términos sociales globales, donde, por ejemplo, las bebidas carbonatadas o las bebidas con exceso de azúcar justamente están siendo cuestionadas y las empresas que dirigen la producción están siendo invitadas, por un lado, a compartir que sus productos pueden causar daños para que el comprador al menos sepa que esa puede ser un efecto, pero también, si se dan cuenta, las grandes empresas están abriendo también a nuevas posibilidades de productos donde ya no solamente estos que son, como lo menciona Grecia, con altos contenidos de azúcares y que generan conflictos de interés, sean los únicos que están puestos a la venta. Creo que tenemos un cambio y sin duda el último año y medio en el que hemos estado como humanidad sometidos a una serie de situaciones que a lo mejor se habían pasado desapercibidas, ahora al ser exacerbadas por la situación pandémica, creo que nos va a llevar a reconsiderar, a hacer ajustes importantes tanto en la oferta de productos para la alimentación, pero también en un sentido de la organización económica. Cada vez nos estamos dando cuenta que el futuro no es crecer en términos económicos, sino alcanzar un mejor desarrollo como personas. Y lo que les comentaba hace un momento, todos podemos ser socialmente responsables o irresponsables, y en ese sentido, la aspiración tendría que ser una vida digna, una vida plena, en la que con el trabajo que desarrollemos podamos alcanzarla. En ese sentido, la responsabilidad de quienes producen cierto tipo de alimentos o cierto tipo de mercancías que pueden ser dañinas, efectivamente tendrían que visibilizar los efectos contrarios o en su caso retirarlos si es que existe una posibilidad de afectación mayor hacia la sociedad. Yo creo que es muy importante que las empresas también vayan dando un giro a esta noción de empresas socialmente responsables. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante al respecto ya con lo que es la etapa de esta filantropía globalizada, pero sobre todo de actividades específicas a considerar por las empresas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Haremos una pregunta más y igual si gusta, después de esta, podemos continuar. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué opina usted de las empresas que realizan programas para sus trabajadores o ambientales para el fin de la deducción de impuestos? Bueno, ese es un tema recurrente, no solamente en lo ambiental, en la medida que hubo la posibilidad de que se dedujeran impuestos, pues muchas empresas comenzaron a crear sus fundaciones, asociaciones civiles que les permitían tener estas deducciones. Esto ha sido recurrente y yo creo que en la medida que los controles estén perfectamente establecidos para que esto no sea una
una simple pantalla, sino realmente haya efectos positivos en la responsabilidad social empresarial, creo que deberíamos de alejarnos más de estas posibilidades que de manera adversa o perversa algunas empresas han considerado, porque no solamente es el aspecto ambiental, esa es una posibilidad. También se pueden deducir impuestos o se han llevado a prácticas de deducción de impuestos desde otras actividades, incluso desde capacitación, desde actividades que son fundaciones para el desarrollo cultural. Es decir, se creó un espacio que tenía tenía un fondo para realmente llevar a cabo actividades responsables por parte de las empresas, pero hubo una rendija en la que siempre estamos expuestos a ellos, que se hizo mal uso de esas posibilidades. Entonces, bueno, aquí la transparencia, la fiscalización tendrán que ser realmente parte del ejercicio para que las empresas verdaderamente lleven a cabo actividades que, insisto, sean socialmente responsables y no solamente en un aspecto como es el medio ambiente, sino en un todo. Creo que aquí el eje es cómo como empresa se está llevando a cabo una actividad que efectivamente busca el lucro, porque las empresas requieren vender para obtener su ganancia, pero sin perjudicar ni al medio ambiente, ni a la sociedad, ni a sus trabajadores, sino promoviendo un desarrollo humano, no solamente un desarrollo económico. Creo que este es el balance que nos toca vivir ahora y el que nos toca cuidar, y a ustedes que son jóvenes desde sus espacios, desde quien estudia derecho, economía, administración de empresas, sociología, historia, cuidar este balance, cómo se está produciendo este balance por parte de la sociedad en general. Es decir, desarrollo económico o desarrollo humano, vida digna, vida plena. Esto realmente, esto segundo es a lo que deberían aspirar empresas, instituciones y actores en general de la sociedad. Así que vamos a seguir, espero haber dado respuesta a las preguntas. Vamos a seguir con esta etapa que es la de la filantropía globalizada y donde ya realmente podemos hablar o se empieza a escuchar de manera mucho más consistente esto de la responsabilidad social empresarial. Y bueno, ¿en qué términos o en qué momentos? Recordarán, tuvimos ya dos coyunturas. La primera, la colonial, la etapa colonial. La segunda, repito, ya la etapa mucho más institucionalizada a partir de un Estado mexicano que no tenía antecedentes coloniales, pero que rescató o se quedaron algunas actividades que estaban presentes, pero que les dio forma el nuevo Estado. Ese nuevo Estado con dos vertientes, uno hasta la etapa revolucionaria y otro en la etapa revolucionaria, postrevolucionaria. En la etapa postrevolucionaria tenemos esta primera parte del Estado como el actor central de todo lo económico, lo social que sucedía en el país, a una visión mucho más de carácter asistencialista, sobre todo a partir de Lázaro Cárdenas. Y luego, pues, todo el proceso de desarrollo corporativista y asistencialista hasta llegar a la ruptura que quizá esas sí se las cuenten sus padres de manera mucho más puntual. Vamos a tener una ruptura de modelo económico en los 80s y se va a hablar de dejar atrás el proteccionismo para pasar a una era de libre mercado. Es un modelo económico nuevo y entonces aquí cómo entender la responsabilidad social de las empresas o de las fundaciones que existían hasta el momento. Portocarrero, que es un investigador de la Universidad del Pacífico en Perú, ha comentado que en América Latina el espíritu filantrópico se ha asumido
de forma limitada pero creciente, y nosotros, como lo hemos visto en este recorrido, ha habido grandes avances y hay una élite empresarial que a través de diversas formas efectivamente ha dado pie a actividades que permiten hablar de responsabilidad social empresarial, aunque con algunos abusos, como ya comentaba la última compañera al hacer su pregunta sobre la cuestión de la deducción de impuestos. Efectivamente, ahí hay rendijas que hay que ir cerrando, pero bueno, el derrumbe de este proteccionismo va a permitir reimpulsar ahora de una manera distinta a las actividades filantrópicas. Y esto lo vamos a ver muy claramente en 1988, cuando se crea el Centro Mexicano de la Filantropía, que posteriormente va a llevar distintas actividades cada vez más consistentes hacia las empresas mexicanas y de distinto tamaño, pero en primer momento las más grandes, que eran las que podían sumarse a este esfuerzo, y incluso en el 2000 invitando a un congreso hemisférico sobre el tema de la responsabilidad social empresarial. El CEMEFI, aunque se creó en 1988, empezó a hacer la invitación a que las prácticas de responsabilidad social fueran reconocidas a partir de este distintivo, y ustedes, si se dan cuenta, muchas empresas tienen el distintivo y lo van renovando año con año. El distintivo abarca diferentes facetas, no es solo una. Pero también el CEMEFI creó una red que se llama Aliarse, que es para promover la responsabilidad social empresarial en México, que la respalda la Coparmex, que como ustedes ya vieron, ya lo vimos, se creó en 1929, y que también sumó al resto de los sectores a través del Consejo Coordinador Empresarial. Y por otro lado, también llamó a ser parte de estas acciones a la Unión Social de Empresarios de México. Esta unión se creó en 1957 también por empresarios, sobre todo del noreste, y que se han enfocado totalmente a la formación social, humana, empresarial, tanto de hombres como de mujeres en los negocios, y también va acompañada con las acciones de la Coparmex y de los organismos que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, bueno, el CEMEFI ha sido muy importante, no solamente en estas convocatorias, no solamente en estos sellos, también es quizá uno de los centros que nos nutre de información sobre el avance de las actividades en términos de responsabilidad social empresarial. Y, por ejemplo, miren, para el 2010, o sea, hace década y media, más o menos, lo que teníamos con base en la información del CEMEFI es que la principal actividad impulsada desde las empresas seguía siendo la educación, en segundo lugar, el cuidado al medio ambiente, en tercer lugar, la salud y el combate a la pobreza, y el resto, pues lo que ustedes ven. Entonces, si nosotros damos una mirada a este recorrido histórico, pues vemos que en realidad se ha mantenido una consistencia en México en los apoyos por parte tanto de los filántropos al inicio, de las instituciones que llevan a cabo obras pías, como de las empresas ya en el siglo XX, que están enfocadas en salud, en cuidado al ambiente, que esto sí se suma como algo quizá distinto, pero educación también es algo muy importante. ¿Qué nuevos actores vamos a identificar a partir de 1990? Bueno, hay un actor muy importante que va a ser la ONU, a través del Pacto Mundial o las redes de Pacto Mundial, a la que se pueden sumar tanto empresas como organizaciones laborales y organismos de la sociedad civil, y que va muy aparejada con los derechos humanos, con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por eso ahora el medio ambiente tan presente en las distintas acciones o actividades que se relacionan
con la responsabilidad social empresarial y que no debería ser la única, sino debería ser integral. La Organización Internacional del Trabajo también y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, aquí va un elemento importante o un actor muy importante que es la ONU, a través no solamente el acta o la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, donde la parte laboral ya tenía un papel central, sino a partir de 1966 ya con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se suma junto al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, la ONU como parte de sus acciones muy concentradas en los derechos humanos, en la paz, en la justicia, pero ya a partir, insisto, de los 60 a darle un mayor peso y por separado a los derechos económicos. Ahora, no crean que una vez que se ha establecido esto por la ONU, esto es automático y esto tiene un efecto inmediato tanto en los países como en las empresas. No, los procesos son lentos, los procesos ya a nivel nacional o a nivel territorial siguen cursos distintos, como lo hemos visto, y no son, insisto, de manera automática. Sin embargo, se van conjuntando o se van estableciendo conexiones con otras dinámicas. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo va a surgir después de la Primera Guerra Mundial y va a tener como eje la protección internacional de los trabajadores, que a su vez se cruza con lo que ya habían sido las primeras luchas por reconocimiento a las clases obreras, incluso desde Carlos Marx con la Primera Internacional o la Segunda Internacional Obrera. Bueno, se crea la Organización Internacional del Trabajo de alguna manera como como efecto de estas luchas, y que incluso antecede a la propia ONU, pero que va a ser parte importante de poner en la mesa internacional la importancia de el trabajo. Los convenios internacionales empiezan a ser muy importantes para reconocer las horas de trabajo, aunque originalmente estaba dedicado principalmente a la industria. Bueno, se abre posteriormente a todos los sectores para empezar a hablar de desempleo a nivel internacional, de la protección al periodo de maternidad, el trabajo nocturno para las mujeres o la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres, la edad mínima para empezar a trabajar, los menores y también el trabajo nocturno. Y se empiezan a firmar una serie de convenios internacionales y recomendaciones que justamente están siendo parte de este contexto internacional que, insisto, no surge ni en el 48 ni en el 66 con las declaratorias de los derechos económicos, sociales y culturales. A la par de ello, también se empieza a hablar de normas de estandarización como el ISO, tanto a nivel empresarial, sectorial, nacional y regional, que por un lado, si bien se está reconociendo los derechos de los trabajadores, por otro lado se está reconociendo que hay una complejidad que conecta a todos los países. Claro que en el caso de México nosotros quedamos ahí exentos un poco de esta dinámica porque vivíamos en un modelo proteccionista, como ya lo hemos visto. Esto va a cambiar a partir de los 80s y obviamente tiene como corolario esta idea de que la dimensión económica también es parte de los derechos humanos, que la economía no debe referirse solo a los aspectos materiales y que en la organización económica los derechos sociales no son de segundo orden, sino de primer orden. De ahí que en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena nuevamente se vuelve a tocar la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, de esto que les comento sobre la vida plena, libre, segura, sana, esta vida digna de los trabajadores, la satisfacción de necesidades de un trabajador a partir de asegurar su alimentación, su vivienda,
tener atención médica, educación y posibilidades de desarrollo cultural. Es como derivado de esta reunión, fíjense, pasaron prácticamente 30 años. En el 66 se crea o se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, y hasta el 93 se crea el comité de dichos derechos. Este comité va a ser un órgano al que la comunidad internacional le va a conferir la vigilancia del compromiso de los compromisos, así como escuchamos que tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No hemos logrado llegar a ese punto. Los Estados-nación forman parte de este pacto, México forma parte de este pacto, es un Estado parte. Sin embargo, se ha avanzado muy lentamente. México se sumó a este comité en el 81. Existe un protocolo facultativo desde el 2008, es decir, tarde, vamos tarde, y hay un retraso en la generación de reportes y monitoreo. El avance mayor se ha dado en derechos humanos, pero no en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Este protocolo facultativo establece el compromiso de las instituciones justamente para llevar a cabo prácticas que permitan el trabajo digno, el salario digno, la representación colectiva, la protección a la familia, la educación, los servicios de salud, el acceso a la vivienda. Es decir, esto que ya venían haciendo las empresas por su cuenta, las empresas más grandes, ahora toca hacerlo porque es un derecho también de las personas que trabajan. Les comentaba muy al inicio que en los objetivos del desarrollo del milenio, aunque 189 miembros de las Naciones Unidas estaban adscritas, firmaron esta declaración, en realidad, si nosotros vemos, no hay una clara presencia de estos derechos económicos, sociales y culturales. Quizá en algún sentido el objetivo 1 de erradicar la pobreza podría ser, o el 4 relacionado con aspectos de salud, pero en realidad no encontramos en estos objetivos una presencia de estos derechos económicos sociales asociados a la responsabilidad social empresarial. Pero la nueva agenda, la del 2015 al 2030, ahí sí, fíjense, ya están marcados. Les puse un recuadrito donde, por ejemplo, el 3, que es salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, el 9, que corresponde a industria, innovación e infraestructura, el 10, reducción de las desigualdades, se suma, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, que tienen que ver con una vida digna, el 12, que es producción y consumo responsable, y luego todos los que tenemos abajo que están relacionados con el medio ambiente. Es decir, vemos ya de manera más contundente que los derechos económicos están presentes también en los objetivos del desarrollo del milenio, y que entonces el compromiso de las empresas es sumarse a estos objetivos, es sumarse a este espacio de reconocimiento de estos derechos. Pero ¿dónde se establece y quién reconoce estas empresas? ¿El CEMEFI o quiénes? Bueno, esto de alguna manera se acompañó con el Pacto Mundial o el Global Compact llamado, que ya les decía, Kofi Annan lo va a proponer en el 99, y en el 2000 se convierte ya en una iniciativa internacional que va a promover 10 principios que van a ser, bueno, la idea es que sean universalmente aceptados para promover este desarrollo sostenible en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción en las actividades productivas y la estrategia de negocio. Si recordamos la última intervención sobre medio ambiente y deducción de impuestos, es 1 a 1, pero no en los hechos. En los hechos tiene que haber, si realmente una empresa tiene como eje de su funcionar el tener esa responsabilidad social,
tendrá que prever los derechos humanos de sus trabajadores, las normas laborales que le sean benéficas tanto a la empresa, pero también a sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente, tener estrategias para no caer en actos de corrupción y obviamente mantener su crecimiento. Las redes de Pacto Mundial están organizadas en los distintos países del mundo. En el 2000 había 8,000 empresas de 135 países. Ya el año pasado había 13,043 empresas en 160 países. Y bueno, México está sumado, forma parte de este Pacto Mundial a través de la Red México, establecida en 2005, donde se busca establecer nuevos horizontes geopolíticos y espacios de intervención en el marco de la responsabilidad social, ya no empresarial, sino global. Pero también vamos lento. Si bien lo que se busca con este pacto global es planificar esquemas de responsabilidad social, fortalecer prácticas de inclusión, ser sensibles con el medio ambiente y en sí tener esta filosofía de desarrollo empresarial a partir de estos 10 principios, la realidad es que no necesariamente las empresas los cumplen. Y como les decía, se puede ser irresponsable socialmente, llevando a cabo una práctica productiva, siendo informal hasta estando formalmente establecido. Los agentes económicos, y con esto vamos concluyendo para entrar en un diálogo con sus preguntas, debe incorporar tanto a los agentes económicos, es decir, empresas, patrones y trabajadores, es decir, no corresponde solo a la empresa, sino nos corresponde a todos y también el Estado debe estar atento a que esta responsabilidad social no sea solo de membrete y que realmente pueda haber posibilidades de que las empresas aprendan, de que los empresarios que dirigen las empresas aprendan. Sin embargo, ahí también creo que vamos un poco atrasados. Los modelos de certificación para o tener prácticas, buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, realmente son muy pocas. Existen solo algunas instituciones que llevan a cabo consistentemente. Hay empresas privadas, una asociación civil como el CEMEFI o un centro educativo como el ITAM, que a través de diversos cursos, bueno, también aquí me faltó poner la NAHUA, que también ya tiene incluso una maestría en responsabilidad social, que hacen posible que se ofrezcan estos cursos para empresas. Sin embargo, volvemos aquí a la diferencia y la desigualdad. Aquellas empresas que tienen una estructura muy simple o que incluso están en la informalidad, actividades empresariales que están en el segmento informal, difícilmente pueden aspirar a tener un curso en el ITAM o un curso en la NAHUA. Es decir, tenemos que trabajar de otra manera, tenemos que ser también incluyentes en esta filosofía de ser socialmente responsables. De tal manera que la responsabilidad social e empresarial nos enfrenta a una realidad donde efectivamente hay un régimen jurídico laboral donde parte de los artículos, tanto quinto como el 123 de la Constitución, nos establecen reglas y obligaciones para los patrones, para dar curso a una normatividad que consiga el equilibrio y la justicia social. En la realidad no se lleva a cabo, en la realidad son muy pocas las empresas en México que forman parte del Global Compact, que realmente llevan a cabo sus certificaciones, que están conscientes de la importancia no solamente de generar empleo. Muchas veces el sector empresarial con justa razón dice, bueno, pues somos generadores de empleo, sí, pero no se trata solamente de generar de empleo. Esto me lleva a recordar mucho pues a mi región, lo que pasa en mi región y quienes estén en este espacio escuchando que sean del norte. Tenemos un norte maquilador, un norte que a lo mejor no tiene grandes tasas de desempleo como en otras partes de México, pero que en realidad
nos tendría que llevar a preguntar si esas maquiladoras o si esas IMEX o si esas prácticas de outsourcing realmente están motivando a mejores condiciones de vida, vida digna para las y los trabajadores. Las normas del trabajo, insisto, tenderían a conseguir el equilibrio y la justicia social, pero si no se aplican, entonces se desmorona la responsabilidad social empresarial. El trabajo es un derecho, pero también un deber social. Deben establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad. No, no deben. Y sin embargo, también siguen apareciendo. Debe aparecer posibilidades de que por el hecho de ser mujer y estar embarazada te nieguen el acceso al trabajo. No, no debería de existir. Y sin embargo, todavía encontramos prácticas de discriminación que no fomentan esta inclusión y que incluso que son aspectos tan generales que ya no tendrían por qué debatirse, se siguen viendo y en ese sentido, insisto, sigue habiendo también irresponsabilidad social, perdón, irresponsabilidad por parte de las empresas hacia la sociedad. Quiero detener mi pantalla, no sé si aquí le voy a dar screen, stop. Y bueno, eso es por mi parte. Espero que este recorrido histórico nos permita ubicar precisamente las etapas de la filantropía y cómo fuimos avanzando hacia un estado ya de una filantropía globalizada, donde mucho más claramente podemos entender qué es esto de la responsabilidad social empresarial. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces a partir de este momento volvemos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas en el chat y así nosotros podemos irlas recolectando. Ya tenemos una pregunta. Neidy Hernández nos dice: ¿cuántos modelos filantrópicos hay y qué papel cumplen estos en la sociedad actual? Bueno, modelos filantrópicos, como hemos visto en este recorrido histórico, y si recordamos las raíces etimológicas de la palabra, son esta amor hacia la humanidad. Podemos tener todos los modelos que que puedan manifestar esta conciencia social hacia las personas que nos rodean. Si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, solo tendría que haber un modelo de filantropía desde la actividad empresarial y es justamente ser parte de ese desarrollo humano y social. ¿Desde qué tipo de actividades? Bueno, desde dar un salario digno que permita satisfacer a los trabajadores, hasta ser consciente del medio ambiente. Son estos 10 principios que ya lo veíamos en este recorrido, sobre todo de esta última etapa. El modelo tiene que ser integral, el modelo tiene que ser un modelo que nos permita realmente cumplir todas esas facetas de lo que se tendría como aspiración a mejores condiciones de vida o a una vida digna. Ese es el único modelo que puede existir. El ser socialmente responsable, pues creo que se agota o se entiende por sí mismo en la palabra socialmente responsable, no solamente desde una arista. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de María Fernanda García Murillo y es la siguiente. ¿Juega el consumidor responsable un papel importante en la promoción y o exigencia de la responsabilidad social empresarial? Totalmente, totalmente, como lo veíamos hace unos momentos,
No es solamente responsabilidad de la empresa, no es solamente responsabilidad del Estado, es decir, no solamente responsabilidad del patrón o quien pone las normas. Nosotros como consumidores también podemos ser parte de esa responsabilidad social en el entorno empresarial. En la medida que no exijamos productos de calidad, en la medida que no exijamos que se cumpla con lo que el producto de X o cual marca nos busca satisfacer una necesidad y no lo cumpla, nosotros estamos siendo igual irresponsables en el hecho de no manifestarlo. Nosotros tenemos también como consumidores una responsabilidad y creo que no lo mencioné, pero también en algún momento de esta larga historia también se va a crear un organismo internacional que tiene que ver con los consumidores y con lo que nosotros como tal tenemos como posibilidad en términos de exigencia hacia quien nos está ofreciendo un producto o un servicio. Doctora, otra pregunta. Usted ha mencionado palabras claves como, bueno, cosas claves, como por ejemplo, mejores condiciones para todos, buenas prácticas, agentes económicos, consumidores. Entonces, en el caso de las empresas, específicamente del sector terciario, que se dedican ahora sí que pues a la prestación de bienes y servicios, ¿cómo podemos relacionar la responsabilidad social con la competencia económica? Bueno, la competencia económica se da en el marco de los actores que están compitiendo en la posibilidad de tener quizá un mayor número de compradores, un mayor número de ganancias. Es decir, la competencia como una ruta, una vía para fortalecer tu venta o tus niveles de venta o tus activos o el que tengas una continuidad por varios años, décadas, incluso generaciones, puede formar parte de una ruta. Sin embargo, se reconocen competencias desleales cuando, por ejemplo, una empresa incurre en alguna acción en la cual está llevando a cabo afectaciones. Eso sí se reconoce como tal, prácticas desleales, existen regulaciones que también suponen el ejercer algún tipo de sanción. Sin embargo, cuando se compite y en la competencia no sana se está afectando a los consumidores, pueden suceder dos cosas. Una, o que tengamos un monopolio y que por ese monopolio el perjudicado sea el comprador, o que por el simple hecho de competir y tener un mayor número de ganancia, el afectado sea el consumidor. Pongo un ejemplo. Hace 3, 4 décadas teníamos un solo ofertante de servicio telefónico y no había competencia. Entonces, en esa competencia, o en ese estado de no competencia, pues el que salía perdiendo era el consumidor. Nosotros en México teníamos el costo por minuto o el costo por conexión LADA nacional e internacional de los más caros que existían hace 20 o 30 años. Una vez que entra la competencia, se puede decir que nosotros como consumidores nos vemos beneficiados porque ahora hay una oferta mayor y ahora se puede decir que tenemos posibilidades de elegir e incluso de tener cuotas más bajas. Pero ¿qué pasa? Existen empresas que por el hecho de querer competir y buscar un mayor número de compradores, pueden incurrir en prácticas donde no se da a conocer estrictamente cuál es el tipo de bien o servicio en la medida en que te saltas
de sus niveles mínimos. Y entonces a lo mejor te resulta siendo más caro porque te pasaste un minuto o te pasaste un megabyte y entonces se te subió a la siguiente cuota. Y entonces ahí volvemos a lo mismo. Hay una competencia que en vez de perjudicar, perdón, en vez de apoyar al comprador, lo está perjudicando. Por eso decía, responsables somos todos. Y a la pregunta de su compañera de si los consumidores eran parte de esta responsabilidad social, sí, efectivamente, al identificar prácticas que no son desleales desde el punto de vista empresa a empresa, pero de que sí están haciendo posible que nos afecten a nosotros como usuarios, en este caso si es un servicio, es un uso, somos usuarios, entonces estamos dejando que fluya esa competencia donde tenemos nosotros un efecto contrario como usuarios. Tenemos que estar atentos y tenemos que hacer los reportes convenientes. Muchas gracias, doctora. Yareli Espinosa pregunta, ¿cómo considera que ha impactado el poder llegar a este balance de bienestar entre las condiciones del trabajador y las necesidades de la empresa con la situación presentada referente al COVID-19? Esa es una pregunta interesante y yo creo que todavía no, ahorita en pleno 2021, junio 2021, no vamos a ver todavía los efectos, los buenos efectos de esta situación pandémica y de este impacto de el haber seguido rutas estrictamente motivadas por un desarrollo económico y no por un desarrollo humano. Creo que en el futuro y sobre todo a ustedes, bueno, a nosotros los mayores que todavía podemos hacer exigencia, pero a ustedes los jóvenes que no solamente les toca exigir, sino les toca también participar de las distintas esferas de involucramiento, ya sea en lo político, en lo social o en lo económico, de estar justamente recuperando este balance. Lo vamos a ver todavía en periodos todavía más largos. No se puede ver, sí hay una sensibilidad. Creo que ahora las empresas que estaban renuentes, por ejemplo, a poner sus etiquetas donde dice exceso de azúcares, exceso de grasas, creo que ahora ha quedado descubierto que es una necesidad porque en realidad más allá del propio COVID y lo que desconocíamos del COVID, esto arrastró y evidenció las carencias en salud, pero también las carencias en salud, no solamente en el sistema sanitario, sino las carencias físicas, ¿no? Las comorbilidades asociadas a la obesidad, a la hipertensión, causadas por una mala alimentación, por un mal seguimiento de la dieta, efectivamente vinieron a ser un desastre en términos sanitarios y de muertes. Entonces, yo creo que la pandemia evidenció precisamente que ese espacio aparentemente de poder económico tenía hasta cierto punto resuelta una realidad económica. No lo fue así, no lo será así. Tenemos que ir cambiando esta perspectiva de desarrollo económico hacia una de desarrollo humano. E insisto, no lo vamos a ver de manera inmediata, pero creo que la situación pandémica nos ha puesto en ese escenario y ojalá y que podamos llevar a cabo mejores prácticas entre todos. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Esperanza Pinacho nos pregunta, ¿cómo debe ser la responsabilidad social en las pymes? Ya lo decía yo al inicio, la responsabilidad social es de todos, es de empresas, patrones, o sea, empresas en el entendido que hay un responsable o hay un cuerpo directivo o hay una persona al frente de una empresa, instituciones o un Estado al frente de las regulaciones que se vayan requiriendo para poder hacer esta nivelación entre lo que es el desempeño de una organización empresarial y lo que son sus efectos. Las pymes, efectivamente, o sea, el sector de las pymes y yo diría de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, desde las que van de 0 a 5 empleados hasta los 249, que sería la mediana,
ese es el rango de las empresas. Todas ellas en México conforman el 99% de las unidades económicas a nivel nacional. Imagínense, o sea, estamos hablando de 3, casi 4 millones de empresas que están en este sector. Y un porcentaje muy pequeñito, el 1%, que son de las empresas grandes. En términos de trabajo, este 99% de empresas reflejan el 96% de todos los empleos que se generan en el país. Imagínense cuál debe ser la responsabilidad social también de las MIPYMES para con el contexto tanto laboral como de cuidado del ambiente, como de la salud. Entonces tenemos que pensarnos no en si somos grandes o somos pequeñas empresas, en si eres del sector servicios o si eres del sector manufacturero o si eres del sector agrícola. Yo creo que tenemos que pensar en otra nomenclatura. Debemos de pensar en cadenas de producción, en cadenas de generación de valor, en territorios entrelazados y que no solamente es el territorio contiguo, es decir, el área metropolitana de la Ciudad de México y los espacios que la rodean. No, hay producción agrícola que se da en Sonora, pero que se transforma en otra parte y viceversa. Tenemos una interconexión regional que por tal motivo hablar de cadenas o encadenamientos nos debe de llevar a otra nomenclatura, no solamente si son MIPYMES o si son grandes empresas, nos debe de llevar a hablar de estructuras de producción, de sistemas de producción donde estamos articulados todos de una manera en que si no actuamos en esa visión de conjunto, difícilmente vamos a aspirar a mejores condiciones para las y los trabajadores e incluso para las y los empresarios o grupos que dirigen empresas, porque al final de cuentas también esto es una competencia internacional. Pero qué mejor que competir por mejores condiciones de nuestros trabajadores, trabajadoras y que realmente eso nos pueda llevar a mejores posibilidades de innovación e incluso de tener mejor posicionamiento en distintos mercados. Entonces, creo que nuestra fortaleza está en nuestro propio contexto a partir de los diversos territorios, de nuestras diversas cadenas. Somos un país riquísimo en lo que todavía es la posibilidad de ser punta de lanza en desarrollo agrícola, en desarrollo acuícola, en generar cadenas que generen valor desde nuestras actividades primarias. Entonces, creo que tenemos una oportunidad, ojalá que podamos verlo esto pues, en las próximas décadas y que esto que nos ha evidenciado tantas situaciones adversas realmente nos pueda llevar a, insisto, tener otra nomenclatura para poder organizarnos mejor y saber que el señor que vende pepitas tostadas depende de un área agrícola donde se siembran las calabazas y depende de un sistema acuícola, perdón, un sistema de irrigación que hace posible el riego de esa zona, pero que a su vez depende de ese cuidado del medio ambiente para poder no sobreexplotar esos mantos acuíferos, pero que a su vez depende de una infraestructura que requiere pues una ingeniería que a su vez depende de esas condiciones de un sistema educativo que haga posible que esos ingenieros puedan asistir, que a su vez depende de un recurso público que va dirigido hacia las escuelas de altos estudios en nuestro país para dar posibilidad a que nuevos ingenieros e ingenieras hagan posible. Y si se dan cuenta, hablé del señor del que vende pepitas y hasta dónde nos llevó, hasta escuelas de ingeniería. Entonces, en la medida que pensemos en esta gran complejidad, creo que podemos avanzar y hacer filantropía en este marco de relaciones complejas ayuda y ayuda mucho. Sí, muchas gracias, doctora. Aquí hay dos preguntas que más o menos se relacionan y es acerca de la filantropía, que si es como una acción, si se puede considerar una acción, y bueno, la responsabilidad social empresarial, si es como el accionar o una necesidad o obligación.
La responsabilidad social empieza por lo segundo como una necesidad o una obligación. Bueno, ahora está de moda. Ahora en los últimos 30, 40 años está de moda. Está de moda que te den el distintivo, está de moda que te digan que eres socialmente responsable, pero no, yo más bien creo que debe de ser lo que nos plantea la pregunta previa. Debe de ser una filosofía, es un accionar, es un todos los días. Ese amor a la humanidad es esa base de principios que debe tener el que compra, el que vende, el que produce, el que da un servicio, la institución que apoya, el Estado que promueve, el Estado que fomenta. O sea, debemos ser un poco filantrópicos en nuestra vida. Sí, claro, tenemos la obligación de amar o estar con posibilidad de ver el bien por los que nos rodean, por supuesto. Entonces, la filantropía puede ser parte de esa filosofía del día a día, de esa convivencia diaria. Y si lo que buscamos es que haya una vida digna y plena para todos y todas, pues entonces podemos accionar todos los días hacia allá. No es posible que en esta pandemia mucha gente dijo, hoy bueno, estoy muy afectado, muy afectada, pero desde mi cómodo sillón de piel, con mi Netflix o con mi app que me permite pedirle a Amazon que me traiga algún artículo desde otro país o desde otra ciudad, pero por otro lado hay gente que haya tenido que salir a trabajar porque no tenía la posibilidad de quedarse en un colchón o en un sillón, porque además no tenía sillón, ¿no? Entonces, estas son las grandes disparidades y entonces sí, tenemos que ser filantrópicos en ese sentido, tenemos que amar a los que nos rodean y ser sensibles a que si no tratamos de disolver o hacer menos las grandes desigualdades, pues vamos a estar atrapados. Este es como un callejón sin salida, porque al final de cuentas estamos todos la pandemia nos hizo ver que estamos todos en un mismo contexto donde puede no haber escapatoria y incluso ni el que estaba o las personas que estaban sentadas en su sillón de piel pudieron en algún momento salvarse si tenían condiciones adversas en términos de su salud propia. Entonces, creo que sí, tenemos que ser un poco filantrópicos, tenemos que accionar, tenemos que dirigirnos con esta idea de que en la medida que haya vida digna y plena para todos y todas, estaremos accionando de mejor manera y haciendo que las desigualdades puedan ir disminuyendo y haciendo parte de una comunidad que comparte y que se asume como una comunidad solidaria, que eso creo que México tiene todo para exhibir esa gran solidaridad, lo hemos demostrado en muchos contextos, lo podemos seguir demostrando desde lo económico, lo social, lo productivo. Muchísimas gracias, doctora. Pues al parecer son todas las preguntas y bueno, no queda más que agradecer a todos a aquellos que hoy se unieron a la conferencia y en especial agradecer de antemano a usted, doctora. Muchísimas gracias por esta conferencia tan especial e interesante que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctora Araceli Almaraz, por esta conferencia. Fue un recorrido histórico, como decía Tania, excelente, impresionante, en un contexto de mucha actualidad, ¿no? Y que abre preguntas, dudas y temas de investigación, ¿no? En este campo, ¿no? Y tuvimos un número más o menos de 50 participantes durante toda la conferencia y hay muy buenos comentarios en el chat, ¿no? De los que les contestaste su pregunta y otros expresaron que realmente fue una conferencia excelente. Le pido a todos los participantes si podemos abrir nuestro micrófono y nuestras cámaras y damos un fuerte aplauso a la doctora Araceli Almaraz, sin antes no agradecerle también a Tania y a Nayeli por su
conducción de moderación. Y si alguien quiere comentar brevemente, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo antes de que alguien quiera comentar, doctor, dijiste algo que es muy importante. Este recorrido efectivamente abre muchas posibilidades de tesis para quienes estudian derecho, economía. Podemos hacer tesis de las fundaciones, por ejemplo, de las fundaciones de las empresas. Podemos hacer todavía muchos recorridos por empresa, por gran sector, por territorios. Podemos hacer, por ejemplo, tesis que nos enmarquen la evolución del índice de desarrollo humano, por ejemplo. Desde el derecho podemos ver análisis transversales o longitudinales sobre emplazamientos a huelga, sobre contratos colectivos. De verdad, nos abre muchísimo el poder acercarnos a alguna de las aristas que se tocaron, y ahí tienen varias posibilidades de hacer tesis. Con mucho gusto, quienes se encuentren más cercanas a lo que yo hago, también decirles que estoy a la orden. Por ahí pueden googlearme, ahí están mis datos a disposición, y con muchísimo gusto. Así es que para mí ha sido un placer poder compartir con todas y todos ustedes esta parte de estas reflexiones que se han acumulado a lo largo de mi trayectoria. Pues muchísimas gracias. Si alguien quiere comentar brevemente. Pues bueno, pues damos por finalizada la conferencia. La próxima es a las 3 de la tarde en el área de ecología y cambio climático. Tiempo del centro de México. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.